Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de los lugares de la memoria. Mauro, ¿cómo andás? Saludos a Nueva Producciones, que está a cargo de la edición de este programa. Vamos a contarle hoy directamente, vamos a nombrar una cosa que está vigente todos los días en nuestra vida cotidiana, especialmente en democracia. Un lugar, pero un lugar que tiene una organización, pero tiene más años que la provincia. No la filial provincial, pero sí su origen. Y me refiero a la Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio ATE, que como lugares, si uno lo quiere ubicar, en la actualidad tiene seccional Realicó, seccional Parera, seccional 25 de Mayo, seccional General Hacha, seccional General Picos, seccional, no hay seccional Capital, está el Consejo Directivo Provincial acá, Secretariado Provincial. Tiene presencia en varios lugares. En la mayoría son propietarios de una pequeña casita como acá, que es un edificio que llegó a tener hasta una farmacia. Pero además tiene más que nada lugares en la vigencia de la lucha y la historia de los trabajadores pampeanos. En una disputa permanente que se va a dar, pero bueno, diferenciada rápidamente con la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN es el otro gremio, porque ATE es el más combativo. Hay que decirlo así, UPCN es un gremio que surge más vinculado al peronismo desde el inicio, al punto que el afiliado número 1 es Juan Domingo Perón. El afiliado número 1, sí. 1948, cuando ATE Nación surge en 1932. Con varias características. Hay que ubicarse en la Argentina esa, que veníamos primero de movimientos anarquistas, de sindicatos, la FORA, sindicatos más vinculados a las izquierdas o anarquista o marxista. Y aparece despojado. No podemos hablar que sale despojado del peronismo porque no existía el peronismo. Claro, en realidad aparece con una tradición a nivel nacional, ¿no? Sí, Hablando a nivel nacional, ATE tiene una historia que en realidad 1932 es como el momento donde se configura como una entidad a escala nacional, pero 1925 es la fundación en términos sobre todo de capital federal. Es un gremio que además surge en un barrio en ese momento, y uno podría decir hasta el día de hoy, típicamente obrero de esa época, que es el barrio de La Boca, básicamente impulsado por trabajadores de las áreas portuarias, ¿no? Ligado a lo que era la Argentina aún, ¿no? A pesar de que ya había, que estábamos en pleno gobierno radical. Ya era Alvear. Ya era Alvear, ya era Marcelo T. de Alvear. Y ya había pasado, diríamos, el auge o la plenitud de lo que se conoce como el orden oligárquico, ¿no? La Argentina conservadora. Y surgieron estos gremios más vinculados a un perfil estrictamente sindicalista, digamos, de las reivindicaciones, ¿no? A diferencia de la primera ola del sindicalismo argentino, que como vos bien decías, eran sindicatos vinculados a tendencias ideológicas bien marcadas, o socialistas, o anarquistas fundamentalmente al principio, y comunistas posteriormente, sobre todo después de 1917. A partir de ahí es que se consolida esta otra tendencia de sindicatos, esto con una tendencia más, o gremio, una tendencia más sindicalista en el sentido estricto, ¿no? Que tenían reivindicaciones puntuales. Claro, era de luchar por los derechos laborales, salariales y convencionales. Que están empezando a esbozarse los convenios colectivos. Porque los primeros reclamos tienen que ver con la hora extendida, la jornada extendida de trabajo. Sábado de inglés, como se lo conoce. Cuando surgen, la ley de 8 horas es una de las últimas decisiones que toma Irigoyen, a pesar de los proyectos previos, ante el golpe de Estado del 30. O sea, se ubica en 1928-29. O sea que nace peleando por una jornada limitada y con un sueldo acorde que les permita vivir. Y con esta característica que voy a decir, sindical, reivindicacionista, pero también con esa matiz obrera, porque tiene que ver que la matriz obrera era la del país, digamos, o trabajaba en el campo o trabajaba en algún tipo de obra industrial. Exactamente, sí, porque además los gremios, sobre todo los gremios... Lo que va a hacer después, que era el empleo administrativo, el empleo estatal, todavía no tenía la dimensión que empezó a tener. Justamente no es casual que surja durante los gobiernos radicales, porque los gobiernos radicales son los que pretenden, diríamos, jerarquizar, ¿no? Y modernizar ese Estado que durante los años de los gobiernos conservadores era una administración estatal muy, diríamos, clientelar, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Estaban los familiares, los amigos,
era todavía, y sobre todo en las provincias, ¿no? Todavía tenía una matriz muy rudimentaria y los gobiernos radicales, tanto de Irigoyen como de Alvear, buscan jerarquizarla, ¿no? Jerarquizar todos esos funcionarios, ¿no? Jerarquizar incluso la carrera propia dentro del Estado. Y en ese tránsito es que surge ATE como un gremio con esa matriz obrera de las reivindicaciones, de las luchas obreras, pero ¿no? Con esta otra vertiente no inicial. vinculado a cambiar la sociedad, que por ahí tiene más que ver con los anarquistas y con los marxistas o comunistas. De hecho, la palabra trabajadores, a diferencia, porque las otras tenían la palabra obrero, generalmente. Claro, sí. La FORA o la FOA tiene, la O, digamos, es de obrero. Es de obrero. Sí. Acá ya, bueno, es otra, está bien, digamos, es la decisión que toman, que es pelear por los trabajadores estatales, que en aquel tiempo coincidía con ser obreros, porque estaban en obreros portuarios, lo que empieza el reclamo. Rápidamente, en 5 años, van a tener, por eso se decía el 32, 30, 32, 22 seccionales, rápidamente. Una exigencia enorme, donde había 1000 habitantes, te exigían para tener una seccional 50 afiliados. Uno lo piensa, de los 1000 habitantes, 20% son jubilados, otros 20 niños, o sea, era un porcentaje de afiliación importante y aún así las constituyeron rápidamente. Sí, y además se constituye rápidamente, primero porque ya hay una tradición de sindicalización muy fuerte. Eso también hay que decirlo, porque independientemente de que no pertenecían a las tendencias anteriores, sí había una cultura. Sí, se paran, diríamos, ¿no? Sobre toda esa cultura previa. Y fundamentalmente algo que ayuda mucho a esa constitución rápida tiene que ver con que se constituyen rápidamente en espacios urbanos, digamos, ¿no? Que es siempre la gran disyuntiva, ¿no? Los gremios que están más ligados a las áreas urbanas, sea por el tipo de trabajo o cómo es la dinámica de las provincias, son más difíciles de constituir que cuando vos tenés presencias urbanas. Y ATE logra eso porque básicamente asocia empleados estatales, básicamente donde hay más empleados estatales es donde hay más burocracia, donde hay más ciudad, etc. Bueno, eso era para ubicarlo, va a tardar bastante, va a tardar como 3 décadas. Sí, casi 4, en que se constituya en la provincia de La Pampa. A partir del segundo bloque empezamos a contarles cómo es que ATE se empieza a formar y consolidar en La Pampa. Bueno, volvemos entonces en este segundo bloque de los lugares de la memoria, hablando de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, como popularmente ya está instalada la sigla. Hay que decir que la provincia de La Pampa, previamente, como ya hemos dicho muchas veces, comienza como territorio nacional y en ese sentido lo que prospera inicialmente es lo que se conoce una agremiación localista, que es la justamente agremiación de empleados provinciales, ¿no? Lo cual ya marca que el inicio de esa agremiación tiene que ver con la provincialización, ¿sí? Empieza a nuclear a aquellos que estaban ya en las municipalidades, que ya había habido algún tipo de asociaciones previas, y nuclea todo lo que tiene que ver con los empleados y empleadas de la provincia, que recién se constituían muy recientemente. Dentro del gobierno peronista. Dentro del gobierno peronista, claramente. Esto es lo que va a pasar con la competencia, que se forma al lado. Exactamente. Aunque es más tardía, pero bueno. Es más tardía. Y eso se da hasta 1964. ¿sí? Claro. Previamente, en esa etapa, digamos, ¿no? De consolidación de la provincia, de esta agremiación de empleados provinciales, surge también en paralelo la otra organización, de la cual no estamos haciendo referencia directamente, pero sí porque es el espejo, que es un PCN, que además toma reivindicaciones que ya venían de esta agremiación, que tiene que ver con dos fundamentales. Una que tenía que ver con la ley, ¿sí? Con una ley que nucleara, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos laborales del empleado y la empleada estatal, hoy conocido como Ley 643, que es la que ahí recién se va a proyectar, va a pasar 15 años más. Exactamente, que recién se proyecta ahí, pero hay un logro previo que es el Día del Empleado, claro, ¿no? Que es como un feriado que se le da a los empleados provinciales. Claro, que no es el de hoy. Es el de UPCN, que es el 5 de diciembre. Se establece. Ahí empiezan
UPCN marca otra cosa, digo, estamos hablando de ATE. ATE marca una cosa distinta, que es no se agremia enseguida la CGT y mucho menos en la composición tardía de las 62 organizaciones tampoco. Y esto tiene que ver con la afiliación, porque ATE de un principio quiso mantenerse como una de sus banderas y después va a ser la CTA, independiente del Estado, independiente de los patrones, independiente de los partidos. Exactamente. Esa es la idea que tienen desde la concepción. No lo mantienen porque cuando ganan conducciones peronistas sí provocan esta adhesión a las 62 organizaciones peronistas. Pero eso es una diferencia con la UPCN, que de entrada es un gremio de empleo público con las banderas peronistas. Sí, sí. Sobre todo, digamos, un gremio que, como muchos otros, digamos, ¿no? En ese momento se conforma o desde sus conducciones o desde cero en este caso, verticalmente, ¿no? Claro, desde el Estado hacia abajo. Y UPCN, como vos decís, logra esta reivindicación del Día del Empleo, al cual la agremiación de empleados provinciales, independientemente de que sabe que eso se otorga y el día está puesto en función de que coincide, ¿no? la gobernación con las banderas del gremio y todo facilitar una construcción respecto de otra gremial. Exactamente, claro, y ganar en lo que en la competencia interna de los gremios, básicamente es la afiliación de los trabajadores. La agremiación igual dice, bueno, nosotros también veníamos peleando por esto, por lo tanto está bien igual, ¿no? Y después se cambia el día, etc. Va a ser recién en 1964, ¿sí? En donde esta agremiación local, provincial, se afilia o se pliega a la organización nacional, que es ATE, y por lo tanto pasa a ser filial La Pampa, digamos, ¿no? Sí, hace una seccional acá, donde va a tener una corta vida democrática. Esto es la característica de ATE que, por supuesto, le pasó a todos los gremios. Cuando empieza la dictadura se acaban los gremios, o los cierran, o si consiguen algunos gremios amigos capaces de coincidir con la idea, siguen. ATE ha mantenido siempre elecciones directas, que también lo va a llevar a la conformación años después de la CTA. Que no es así en muchos de los gremios de la CGT, donde a veces eligen cuerpo delegado y los delegados establecidos. Hoy sí, la mayoría va a elecciones, pero no en sus procesos iniciales. Y era una diferencia. Va a tener corta vida porque enseguida hay un golpe de Estado. Exactamente. Había tenido una conducción, pero hay un golpe de Estado donde la dictadura va a buscar, no lo cierran, buscan dirigentes amigos. Exactamente. Con las proclamas de la Revolución Argentina. Exactamente. Muchas veces cuando hemos hablado sobre todo el golpe del 55, y bueno, los que vienen posteriormente, porque lo que viene posteriormente es una vida democrática muy intervenida y lo que se conoce como un periodo de muchísima inestabilidad política y democrática sobre todo. Lo mismo que le pasa digamos, a los gobiernos, también le pasa a los gremios, que básicamente son intervenciones, ¿sí? En donde ponen en la conducción a alguien aliado, o por lo menos corren a las conducciones electas de ese momento, y lo que gana obviamente es en la ruptura de la vida democrática interna de los gremios. Y desactivar reclamos. Y desactivar los reclamos. Lo quiero nombrar, Higinio Álvarez, empleado jubilado hoy sería subsecretario de Medio de Comunicación, conocido de todos los que hacemos prensa, que es uno de los que ha historizado una parte de esta vida de ATE. De la vida de ATE. De su vivencia personal, pero lo vive casi en los principios. Y nombra dice que en ese proceso hay 3 apellidos: Migliore, Vitale, Bonfil. Los primeros 2 más afectos a respetar las ideas de la dictadura. Bonfil ya no, la dictadura prohíbe gente. ¿Cuáles los días prohíbe? Entre comillas. Los más combativos no van a la sede sindical. En la etapa final va a ser el que empieza a abrir tipo una llegada de esos prohibidos. A pesar de haber sido interventor. Que va a terminar después, con un proceso que también se interrumpe con la dictadura y con la democracia, por un proceso más abierto para ATE con aquellos que habían corrido desde un principio. No van a tener elecciones entre ida y vuelta que duran poquito, porque los gobiernos duran poquito, las democracias duran poquito, entonces las elecciones van a ser importantes en la previa del tercer gobierno de Perón. Ahí podremos ya ubicarnos a una elección importante, a una sindicalización importante. Y a una vida sindicalmente nacional marcada por una creciente movilización en términos generales, de la cual ni La Pampa ni ATE van a estar ajenos. Porque recordemos que lo hemos abordado en otro programa especialmente, y ATE fue fundamental en lo que se conoce como la huelga salinera, la huelga de Salinas Grande,
que es una de las huelgas más largas, la más larga que tiene Sí, era caja de resonancia, Argentina. dice Higinio, cuenta así, Era la caja de resonancia. te lo reclamo. Y va a ser incluso uno de los grandes interlocutores de la organización, a pesar de que la pelea era contra un privado, ¿no? Sí, ATE va a ser el espacio donde va a haber reuniones, donde va a prestar sede, donde va a salir la abogado, famosa marcha de las velas. y donde va a salir la antorchas, famosa marcha sí. de las antorchas. Exactamente. Va a salir partiendo de esa... Desde ATE. Desde ATE. Hoy, lo mismo lugar que está hoy, ATE La Pampa. Sí. Bueno, en el tercer bloque le contamos algunas cosas más. Se nos saltó algo que después se los digo, que las dictaduras acostumbran a hacer con los trabajadores. ATE logra derribarlo. Bueno, regresamos, estamos hablando un poco de ATE rápidamente, recién pensamos en la previa, nos va a costar meter todo lo que nos falta. Lo que dije antes de ir a la pausa, las dictaduras vienen, lo hicieron, ya hicimos el programa especial de cuando el proceso de reorganización nacional, cómo conformó nuestro Estado provincial, ahí quisieron aumentar la jornada laboral a más de 6:30 a 8. En las anteriores, en la Revolución Argentina, llamaban de 6:30 a 7. Sobre el final de la Revolución Argentina hubo reclamos, porque no es que no estaba paralizado aunque no tuvieran conducción, lograron retrotraer a 6 horas. Lograron retrotraer. Nos vamos rápidamente, salteando en esto que es medio arbitrario para tratar de contarlo. En 1973, 2 listas de elecciones habían formado, hay una tradición de conducción en ATE que estaba vinculada al peronismo, que había llevado a ATE en La Pampa a las 62 organizaciones, y otra que empezó a formarse de izquierda. Y a formar parte de la CGT. De la CGT, claro. ¿No? Este también es un dato porque ATE, esto que decíamos, primero no forma parte, se mantiene autónoma, ¿no? En esos términos, y después forma parte, unas conducciones peronistas, forma parte de las 62 organizaciones y de la CGT también. Hay que decir que previo a las elecciones, bueno, se elige una conducción, el popular y conocido todavía está, Negro de Agüera, llega a conducir ATE porque quien estaba al frente fallece en su mandato, Ambrosio Holguín, él lo continúa. Después va a haber las elecciones más conocidas, donde la izquierda es más presente, donde van... En este mandato de Agüera ocurre lo de las huelgas salineras. La huelga salinera. Esa parte. Después va esta reivindicación, el lograr la 643, cambiar el día, va a pasar en la elección que la Negrita Alvarado le gana. En este caso Osvaldo Maldonado. Son 2 personas muy conocidas. Una falleció recientemente, el otro todavía está vivo. Osvaldo está vivo. Y si uno lo puede, porque además es víctima de la dictadura, lo puede ver siempre con sus relatos. Bueno, ellos dos van a marcar parte de esa historia de ATE. Osvaldo más vinculado al peronismo, Alvarado más a la izquierda. Más de la izquierda. Va a ganar, pero bueno, ese proceso, esa alegría que se da con discusiones internas, viste que en los gremios siempre hay asambleas que esto, que lo otro, no se aprueban un balance, no se aprueban una memoria, pero lo va a interrumpir rápidamente el 76. Y estamos siendo rápidos porque queremos contar todo, los prescindidos, todo. Sí, básicamente en el 76, además de las intervenciones, ¿no? Que ya había pasado en las dictaduras anteriores, acá en la provincia, también lo hemos hablado otras veces, la Comisión de Investigación Interna actúa muy fuertemente, es de hecho en todos los relatos de prescindidos, cesanteados y perseguidos en la provincia de La Pampa, aparece el mismo relato que tiene que ver con esto, ¿no? Pertenecer a ATE o formar parte de la conducción o haber tenido algún tipo de vinculación partidaria del peronismo, de la izquierda y demás, implicaba quedar cesanteado por la dictadura, y eso también implicaba en ese caso hasta ATE fue cerrado. La dictadura de Videla cerró ATE. Y en este caso, directamente, el gremio no es de intervenido, sino cerrado. Se prohíbe la actividad sindical en todo el país. Hasta la vuelta a la democracia, 81, 82, que es donde se reabre. De hecho, hay una famosa gran marcha nacional, una gran huelga nacional que se da en el año 82. Y forma parte, digamos, de los momentos del decaimiento de la dictadura y apertura democrática. Ahí hay que decir que se forma la Comisión de Prescindidos todavía en la dictadura para investigar y tratar de recuperar los empleos, y una mesa de trabajo que acá viene la División Nacional. ATE está en la CGT, lo último que hace la conducción de Alvarado es sacarla de las 62 organizaciones, así que solo quedó en la CGT, no estaba en los sindicatos peronistas, pero sí le atraviesa la interna. Jorge Triaca padre, capaz que usted se recuerda de Triaca hijo, que fue ministro de Trabajo de Macri, pero había un dirigente que fue mucho más tiempo, dirigente que fue secretario general de una de las CGT, que era Lazo Pardo. Del otro lado, el que surgía como progresista, Saúl Ubaldini, de la CGT Brasil. ATE toma partido por Ubaldini, no toma partido por una parte de ATE,
que es la mesa de trabajo, la comisión de Claro, presidencia. sí. Maldonado, que va a volver a ser candidato, toma partido por la triaca. Porque esta va a ser la disputa después en el 83. Con Brandisi fue parte después de lo que la actual conducción le llama la recuperación de ATE. Claro, la recuperación de ATE. Va a ser quien gana la primera elección junto. Esto va a un proceso nacional. Anusate, Víctor de Genaro, por ahí le suena. Que son Víctor de Genaro, que era un dirigente que estaba naciendo, digamos, también perseguido. Sí, fundamental después para lo que va a venir en el proceso posterior, digamos, tal ¿no? cual. Bueno, esa línea va a ganar ATE La Pampa. Va a ganar ATE La Pampa. Va a estar ahí con los vaivenes porque a su vez gana una conducción. Siempre hay vínculos con el peronismo, pero no se proclamaban partidarios. Pero bueno, ganan gobiernos peronistas, entonces van y vienen, hay vaivenes, pero mantienen los reclamos, en especial porque la crisis de Alfonsín, por más que le hicieron un paro a Marín o a Aguad, depende de quién fuera el gobernante de turno, porque atraviesan los dos. Sí. Aguad no, perdón, Marín. No, sí, Marín y Aguad, los dos. Una parte, porque está hasta el 89 de Alfonsín, bueno, era más para lo radical, pero la crisis la dieron los trabajadores. Sí. ¿Cómo damos paso? Esa conducción que es la misma, esto nos habíamos olvidado. Una parte del peronismo intentan hacer un golpe a Regasoli. Esta misma gente que termina haciendo la lista de Alvarado, haciendo la lista que gana Brandisi, uno puede establecer un correlato hasta con Roberto Simpson y Ricardo Araujo. Sí, porque es la línea de conducción, digamos, claro. ¿No? El mismo sector. Bueno, salen a la calle a defender el gobierno democrático de Aquiles Regasoli. No porque querían poner a Aragonés, querían que lo reemplazara Aragonés, que era senador y secretario general de las 62 organizaciones, venía todo junto. Bueno, la movilización popular, básicamente estatal, frena cualquier intento de correr a Aquiles Regasoli. De hecho, Aquiles Regasoli va a ser derrocado por el golpe de Estado, no por esa movida interna. Recordemos esto, digamos, además, ¿no? El contexto de el poder mencionar es previo a la dictadura. A la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, mencionar personas que estuvieron al principio de los 70, terminan recuperando, se considera una recuperación y se festeja como tal de ATE. Sí, porque es la vida democrática interna, la democracia interna de los gremios, que es la recuperación en función de esto, ¿no? De elecciones libres y demás. Después van a entrar discusiones que tienen que ver con, bueno, las conducciones son más filo gobierno, menos gobierno. Generalmente ATE no, pero hay excepciones. Después de la conducción de Brandisi hay una elección, Brandisi pierde con Juan Carlos Pavesi, donde empieza a surgir muy fuerte, con una presencia muy fuerte, hoy la tiene también, de afiliados, la seccional 25 de mayo. Exactamente. Con Daniel Pineda. Pineda va a ser un hombre que después conduce el 89 al 2003. Sí, y además coincide además con un 25 de mayo que deja de ser ese lugar aislado totalmente en La Pampa. Y empiezan estos proyectos más, se quiere, ligados al petróleo, al río Colorado, etc. Pineda una tradición obrerista, pero bueno, se hace peronista. Tenía una tradición más de izquierda, pues se hace peronista, y es la parte de su desgaste es que la atraviesa el menemismo, hay escasos aumentos, casi ninguno con Marín, también que no había supuestamente inflación. Bueno, esa conducción se desgasta por el acompañamiento del oficialismo, ya sea Menem o a Marín en 2003, con Brandisi en la lista, no como cabeza, pero con Roberto Simpson, con Ricardo Araujo, con dirigentes que hoy conocemos, le ganan a Pineda. Y está esta agrupación que conduce hoy, después de Simpson 2 mandatos, 2 Araujo, y ahora está Roxana Rechimán. Sí, que son quienes... Que todas han mantenido una cosa, las 62 organizaciones no, independientes del gobierno, de los patrones y de los partidos. Y la conformación, junto con la conducción nacional, de la CTA, de la Central de Trabajadores de Argentina, que primero arranca como una confederación, una división de la CGT, el apartamento, y bueno, después la conformación en donde ATE es fundamental porque es el principal gremio que además sale directamente de la CGT, se va y conforma, ¿no? Donde son los dos gremios más fuertes, con la CETERA, exactamente. Desde el 92 ATE no está más en la CGT y por supuesto se dejó de discutir las 62 organizaciones porque viene por otro lado. Bueno, rápidamente, la verdad que hemos apurado a contarle un poco una historia. Algún día nos detendremos más en procesos porque son riquísimos de nuestra historia, más que los conocemos. Y usted seguramente lo vive. Y porque conforman parte de nuestra historia cotidiana y un poco también de dónde vienen muchos de los reclamos que se ven gremiales hoy. Muchas gracias por estar y gracias Mauro, gracias a No Producción y gracias a ustedes. Nos reencontramos en una semana.